Bueno, pues tal día como hoy, 20 de junio, pero de hace 25 años, 1999, este Campo del Pardo vivía uno de los momentos más históricos e inolvidables de su larga historia. Era cuando el Real Madrid C se enfrentaba al Navia Club de Fútbol en la tercera fase de ascenso a Segunda División B. Resultado: Navia 1, Real Madrid 3, si no estoy equivocado. Luis Gondi fue uno de los testigos de aquella época. Un partido que, un cuarto siglo después, Gondi no se olvida en Navia, y tú tampoco. Hombre, yo pienso que ha sido el día más importante que he tenido en mis 40 y pico años realizando entrevistas, porque entrevistar a una persona que prácticamente era desconocida en el mundo del fútbol, bien es cierto que estaba suplente de Aranzubía en la selección española sub-17, pero en aquel momento no había prácticamente publicidad de las selecciones inferiores de España, y entrevistar a este hombre, que no era nada fácil entrevistar a Iker Casillas, porque yo recuerdo que intentamos hablar con él y nos dijo el alto directivo, el alto representante del Real Madrid C, que para entrevistar a los jugadores del Real Madrid C no se podía, salvo que estuviese de acuerdo el entrenador, el jefe de expedición y el delegado. Lógicamente eso iba a ser prácticamente imposible. En cualquier caso, mi compañero Gonzalo, de la cadena SER Hoy en Día, pues hicimos un recorrido alrededor del autobús, porque no lo encontrábamos en ningún sitio, y resulta que estaba al final del autobús, en el asiento del medio. Entonces ya le enseñé el micrófono, que en este caso era de Localia, ¿no? Y se lo enseñé y él me dijo con la cabeza, asentía que sí. Empezó a bajar las escalerillas del autobús y yo le dije: señor Casillas, ¿nos concede una entrevista para una televisión local? Y la respuesta de él fue contundente: faltaría más. Hablamos precisamente de Iker Casillas, un histórico portero ya del fútbol español, que en aquel momento era un joven desconocido de un Madrid C del segundo filial del Real Madrid, que tenía una plantilla de muchos jugadores que llegaron a Primera División, como Sotelo, como Fernando, como el propio Iker. Hablo así a bote pronto, pero Iker aquí, ¿qué partido hizo, Luis? Porque para Real Madrid la cosa no empezó bien, porque a los pocos minutos de comenzar el partido el Navia pudo haberse adelantado con un penalti, pero no pudo ser. Efectivamente, el penalti, no recuerdo bien, creo que lo lanzó fuera Vicente, pero a renglón seguido Marino Solares, en una pelota que de volea desde el medio del campo, pero en campo ya del Real Madrid C, pues Iker Casillas estaba un poquitín adelantado y se la tragó. Hay que decir que esto es muy importante, que fue el gol más sorprendente que encajó en toda su vida deportiva. Él siempre lo dijo en todos los medios de comunicación, con lo cual Navia es muy importante, estuvo ahí presente en la historia de este hombre. Además de ello, hay que tener en cuenta que cuando vino Navia prácticamente era un desconocido, pero a las pocas semanas ya fue campeón de la Champions y más adelante campeón del mundo como portero y capitán de la selección española, con lo cual evidentemente el mérito, al menos de este corresponsal, que tuvo la enorme grandeza, por así decirlo, de entrevistarle durante 8 minutos para una televisión local. Una televisión que, por cierto, ese mismo día de noche yo he visto el reportaje y salió perfectamente. Hay que decir que en aquel momento Iker Casillas se había comportado magníficamente con este que les está hablando ahora mismo, y supongo que la audiencia se dará cuenta de que la educación deportiva de este hombre está y sigue estando fuera de toda duda. Sí, la verdad que ese partido siempre se recuerda por contra quién jugaste, ¿no? Y a mí me queda en el recuerdo que no sé, recuerdo que me parece que fue con 0-0, fallé yo un penalti. O sea, y luego sí, la verdad que Marino hizo un gol que sí, el mismo Casillas dijo que posiblemente hubiese sido el mejor gol que hubiese recibido en su historia. Y aquella anécdota, pues el que realmente la puso en valor fue el propio Iker, que lo reconoció en una rueda de prensa en Valladolid, en un gol que le metieron, y se acordaba de su experiencia, porque bueno, aparte no voy a descubrir aquí cómo es a nivel profesional y todos los hitos que consiguió en su carrera, pero en el tema humano es una persona que dio más empuje quizás a una anécdota que los que vivimos aquí aquella etapa, pues para los aficionados y para todo el mundo fue un hecho curioso, anecdótico, bonito, y que ya digo que, bueno, que el protagonista también fue en este caso Iker Casillas. Un Casillas que venía a ser ya campeón del mundo sub-20 con España pocos meses atrás en Nigeria, una generación dorada que después sería la base de la que futura España es campeona del mundo y doble campeona de Europa. Para Navia, ¿qué supuso esos momentos, Luis, ya hablando más general? Fueron 3 fases de ascenso consecutivas a Segunda B. Ese partido quizá fue el más icónico por la figura de Iker, ¿o hubo otros partidos que tú recuerdas con especial cariño? Yo pienso que la cúspide ha sido la comparecencia aquí de Iker Casillas. Hay que tener en cuenta que también otro de sus compañeros, Sestelo, también participó en la semifinal de una Copa de Europa que también ganó el Madrid.
y resulta, una Champions, y resulta que el otro día leyendo la prensa pues dijo este Sestelo, que jugó minutos aquí en el Campo del Pardo, no jugó de titular, dijo que con la prima que había conseguido que se compró un A4, con lo cual ya estábamos hablando en aquel momento de dinero, pero ya digo, ha sido un día realmente memorable aquel, yo he quedado satisfechísimo por sacar el nombre de Navia hacia arriba. Hay muchísima gente todavía por la calle, después de 25 años que se cumplen el día 20 de junio de este en el que estamos, que todavía me dicen, oye, todavía me acuerdo la entrevista que le realizaste a Iker Casillas, con lo cual, oye, para mí es realmente un hecho que no se va a olvidar en la vida, y sobre todo el hecho de que Navia en el occidente de Asturias pite, en ese sentido es muy importante. En aquel partido hay que recordar que no hubo ninguno futbolista del occidente de Asturias en la alineación del Navia. Sí hay que decir que a lo largo de la segunda parte salió Marcos, porque el portero Víctor, que era titular, efectivamente se lesionó y salió este futbolista que es de Porto, de aquí del concejo de Coaña. Pues Luis, muchas gracias y gracias por estos recuerdos. Memoria viva un poco del fútbol del occidente durante ya muchas décadas. Es muy importante que esto quede reflejado para la posteridad, y te damos las gracias a ti y también a Navia Televisión por tener esta delicadeza para conmigo, pero que realmente es elevar a la máxima potencia un hecho relevante. Insisto, no es normal que un campeón del mundo y con varias Champions en su haber, aunque fuese más adelante, ya lo cogiésemos nosotros con el micrófono y en pantalla lo que iba a ser el germen de un futbolista excepcional, cuyo nombre es Iker Casillas. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti.